Vamos a dar comienzo la clase 2 de este curso, Innovación y Tecnología en Ojo Seco. Estuvimos a la mañana con el doctor Enrique, estuvo 5 horas prácticamente hablando sobre todo lo que representa, bueno, lo que él estuvo hablando hoy durante la mañana. Bueno, buenísimo. Ahora vamos a presentar a Jesús Martín. Jesús Martín está en España, él es farmacéutico y en estos momentos es gerente de servicios profesionales de la parte científica de Avisor. Vamos a presentarlo al doctor Jesús Martín. Su charla es Ojo Seco, una solución para cada necesidad. Adelante, Jesús. Ya saben, pueden ampliar la pantalla. Todos desde España, desde Madrid, bienvenidos. Y bueno, os voy a hablar sobre salud ocular y en particular el ojo seco, ¿no? Y porque hay rangos de productos tan amplios, ¿no? Y es que en Avisor trabajamos para ofrecer una solución específica para cada necesidad, ¿no? Para cada tipo de ojo seco o irritación ocular. Pero bueno, antes de comenzar, permitidme presentarme, ¿vale? Me llamo Jesús Martín y soy el responsable de marketing de la categoría de salud ocular en Avisor. Mi background es farmacéutico, ¿de acuerdo? Y bueno, hace unos años para acá decidí dar el salto a la industria farmacéutica. He trabajado en diferentes empresas a nivel de oftalmología y justamente desde septiembre para acá me incorporé a Avisor y esto la verdad que no es una decisión aleatoria, sino que les hacía falta justamente una persona encargada de potenciar esta categoría. ¿Esto por qué? Pues bueno, es una categoría que está cogiendo mucha fuerza y mucha importancia entre la población y los propios profesionales sanitarios. Así que, bueno, os voy a intentar transmitir, ¿no?, el porqué de la importancia de conocer el ojo seco y el porqué de la importancia de conocer las diferentes soluciones de Avisor para cada una de estas necesidades. Este es todo el índice que vamos a ver, ¿de acuerdo? Son bastantes cosas, pero la verdad que me gusta hacerlo, las presentaciones, lo más práctico posible, así que espero que os sirva. Y bueno, antes de comenzar, he creado una diapositiva que, bueno, siempre que presento me gusta enfocar, digamos, la sesión a cada tipo de público. En este caso, he intentado, digamos, reflejar, esta es la situación del mercado, de la situación actual, ¿no?, basada en mi propia experiencia y basado en clientes, en ópticos con los que puedo hablar. Y bueno, la percepción ahora mismo que hay en el mercado es la siguiente, ¿de acuerdo? Creo firmemente que los ópticos estáis en una posición privilegiada debido a que estáis en primera línea en la cadena de salud, ¿no? Sois los primeros que podéis, digamos, echar un ojo literalmente a esta salud ocular de los propios usuarios, ¿no? Usuarios o potenciales pacientes. Y entonces tenéis la obligación no solamente de solucionar sus problemas, pero además aportar un valor extra. Pero al mismo tiempo, esta situación, que es muy buena, está comprometida debido a que cada vez hay más players, más jugadores en el terreno. Y obviamente podéis adivinar que me refiero a aquellos jugadores que operan en el canal digital. ¿Y esto por qué? Pues porque, seamos sensatos, ¿no? Por lo menos en España, pero yo creo que aplica para todo el mundo. La gente cada vez quiere todo más fácil, más rápido, es muy perezosa y lo quiere todo lo más barato posible. Entonces, ¿qué pasa? Nos podemos encontrar clientes, pacientes que acuden a nuestros centros la primera vez a por un producto, a por un servicio, pero la siguiente vez, si puede adquirir ese producto o servicio en Internet, lo hará. Podría ser Amazon, podría ser los propios canales de los grupos ópticos que existen en Internet. ¿Y qué pasa? Si el cliente acude directamente a Internet a adquirir el producto que quiere, ¿qué nos vamos a encontrar? Que automáticamente la figura del óptico la sacamos de la ecuación. Y si esto ocurre, este primer eslabón de creación de valor al usuario por parte del óptico no lo vamos a poder hacer. Pero, para lo bueno, para lo malo, la parte que nos toca, tenemos toda la parte de salud ocular, ¿no? Esas patologías que principalmente me voy a referir siempre a ojo seco e irritación ocular,
que están muy extendidas entre la población, pero al mismo tiempo son muy desconocidas. Y al mismo tiempo la posibilidad de crear con las diferentes ópticas marca propia, ¿no? Para empoderar más todavía al profesional. Entonces, bueno, aquí es donde entra en juego Avizor. No solamente para proporcionaros un portfolio, una categoría de colirios muy sólida, muy buena, pero también queremos ser vuestros partners en salud, vuestros socios, que os podemos echar una mano en educación. Estamos aquí a nivel de marketing también, que os podemos, no sé, ayudar a cómo tratar con algún tipo de paciente más difícil, os podemos dar algún tipo de pauta, contad con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, comenzamos. Vamos a ver primero qué es el síndrome del ojo seco y qué es la irritación ocular. Aunque esto probablemente ya lo conozcáis, todos los presentes, pero si no lo menciono, como que la presentación estaría un poco incompleta, ¿no? Entonces, bueno, un par de líneas. ¿Qué es el síndrome del ojo seco? El ojo seco es una enfermedad multifactorial, compleja y crónica que va a provocar tres cosas: molestias en la superficie ocular, problemas visuales y, en algunos casos, y un poco menos conocido, lesiones en córnea y conjuntiva. Por tanto, podemos ver que es más que un simple no tener lágrima. Hasta aquí probablemente todos lo conocíais ya, ¿de acuerdo? Pero lo que me parece muy relevante de esta diapositiva es la prevalencia que hay actualmente. Actualmente tenemos una prevalencia del 30% y se espera que, fijaos, en solo 4 años esta prevalencia aumente del 30% al 50%. Esto es mucha gente que en muchos casos ni sabe que padece esta patología y la tiene. Y por otra parte tenemos, también lo he dicho, vamos a hablar de irritación ocular. Esto es muy importante, ya que muchas personas piensan que es lo mismo. Y bueno, puede ser que la irritación se genere a raíz del ojo seco, pero no tiene por qué. Puede ser ocasionado por causas totalmente diferentes. En este caso, ¿qué es la irritación ocular? Pues bueno, no es otra cosa que la respuesta que se produce en el ojo al entrar en contacto estos con una situación o agente irritante. ¿Y qué va a pasar? Que los ojos se van a poner rojos, lloran, pican, básicamente. ¿Y estos factores cuáles van a ser? Pues factores muy normales. Humo, químicos que se encuentran en el ambiente, el agua del mar, las piscinas con cloro, especialmente en verano, nieve, polvo, frío. Situaciones como, por ejemplo, muy habituales hoy día con el teletrabajo, el uso excesivo de ordenadores, la multipantalla, teléfonos móviles y, bueno, y hasta la mascarilla, que lo veremos más adelante. Y bueno, a mí me gusta que para entender todo los problemas complejos hay que irse, digamos, a los basics, ¿no? A la parte más básica, la fisiopatología, para entender el por qué ocurre esto, ¿no? Aunque probablemente este ciclo, que es muy habitual encontrarlo en la bibliografía, ya lo conozcáis también, a mí con que os quedéis que el ojo seco es un círculo vicioso de inestabilidad e hiperosmolaridad de la película lagrimal, a mí me vale, ¿de acuerdo? Pero bueno, voy a explicar un poco más en qué consiste. Perdón. El ojo seco al final se ocasiona por multitud de motivos, ¿vale? En algunos casos hay etiología desconocida, inflamación, pero sí que podríamos decir que hay dos factores aquí, algunos más ligados a la, entre comillas, genética de la persona, al individuo en sí, como puede ser lo que vemos en pantalla, evaporación de la lágrima o un flujo lagrimal reducido, y por otra parte, que está más enfocado con factores ambientales, con este ojo seco ocasional que va a modular ese ojo seco, pues ¿qué vamos a tener? Pues todos esos factores, como por ejemplo uso de lentillas excesivo, multipantalla, como lo hemos comentado, la prevalencia que es superior en mujeres que en hombres, la propia mascarilla, hay muchos factores en el ambiente, ¿vale? Pero bueno, si tomamos estos dos factores iniciales de inicio, vamos a tener principalmente dos, que se suelen repetir siempre. Evaporación de la película lagrimal, o sea, tenemos una lágrima en cantidad suficiente, pero de mala calidad, entonces se evapora. Y por otra parte tenemos una lágrima sana, adecuada, pero el flujo lagrimal va a haber reducido. Entonces la función lubricante de la lágrima no va a ser suficiente. ¿Y esto qué va a provocar? Nos va a provocar una lágrima hiperosmolada, o en otras palabras, hiperconcentrada. Esto básicamente muy sencillo. Si tenemos una lágrima, un vaso de agua, y quitamos parte de esa agua, dentro va a haber una serie de sustancias, unos solutos. Entonces, indirectamente, si quitamos el componente acuoso, indirectamente va a aumentar la concentración de la lágrima. ¿Esto qué va a provocar? Que esta lágrima, a ser hiperosmolaridad y querer captar más agua, indirectamente va a provocar la inflamación de la superficie ocular, de las células de la superficie ocular.
Si este ciclo no lo paramos y continúa, esta inflamación ¿a qué nos va a llevar? Pues a esa muerte de las células mucínicas, que no es otra cosa que una especie, digamos, de soporte que le va a dar más estabilidad a la lágrima. Si esto lo quitamos también, esta lágrima, aparte de ser escasa o aparte de evaporarse, además va a ser inestable. Y esto sumado a estos, digamos, factores, si me permitís, externos, factores de riesgo, como me gusta a mí llamarles, pues el ciclo va a continuar. Y si este ciclo no se detiene a tiempo, pues es lo que nos vaya a dar lugar a los diferentes, digamos, tipos, estadios de ojo seco, que son ojo seco leve, moderado y severo. Leve, pues suele estar encasillado en este ojo seco leve, ocasional, esporádico, puntual, que todos podemos tener pues al final del día, después de muchas horas de trabajar, después de estar con el ordenador, llegas a casa, quieres enviar un WhatsApp, acudes a tu teléfono móvil, quieres descansar y desconectar un poco, pones Netflix, pones la televisión. Entonces son situaciones a las que todos estamos expuestos. Pasamos al siguiente nivel, ojo seco moderado. En este caso va a ser pues un punto intermedio de ojo seco, ¿no? Obviamente entre leve y severo. ¿Y qué va a ser? Pues bueno, va a ser un ojo seco que va a cursar con una sintomatología más importante y además más recurrente en el tiempo. Aquí se suele agrupar a grupos de personas que cumplen una serie como de parámetros, por así decirlo. Por ejemplo, aquellos ligados a trastornos hormonales, como puede ser los jóvenes de la adolescencia o, por ejemplo, las mujeres de la menopausia. Va ligado. Y luego tenemos un estadio más, que es el ojo seco severo, que es un ojo seco ya mantenido en el tiempo, crónico, y que en algunos casos puede llegar a ser, incluso invalidante. Y bueno, antes de entrar un poquito más en profundidad, he recopilado una serie de números, ¿no? Por poner todo en contexto. Entonces, nada, solo por curiosidad, que sepáis que no tenía el dato a nivel mundial, pero solo en Europa se están vendiendo más de 600 millones de colirios al año, ¿de acuerdo? Y aquí un poco, digamos, los diferentes países, diferentes mercados que lideran esta venta de lágrimas. Como ya hemos comentado y hemos visto, actualmente el 30% de la población padece ojo seco y se espera que solo en 4 años aumente hasta el 50%. ¿Y este número cómo se puede haber disparado tanto? Pues bueno, pues aparte de el estilo de vida, entre otras causas, hay dos factores que ahora con la pandemia, con el COVID, se han disparado y ha hecho que este ojo seco, esta prevalencia, empiece también a dispararse. Y son dos. Como ya podréis adivinar, principalmente el uso de dispositivos electrónicos, que solamente durante la pandemia, estos datos son de verano, se disparó hasta un 40%. Y el uso de la mascarilla, entre otras cosas. El uso de la mascarilla, ¿por qué es tan importante? Pues porque está demostrado, esto empezó haciéndose eco una universidad de Canadá, que debido a que es muy complicado colocarse la mascarilla, pues si esto lo aplicamos no solamente a jóvenes, sino también a gente de más avanzada edad, gente mayor, peor todavía, como es muy complicado ponerse la mascarilla, la propia respiración natural del ser humano, ¿no?, hace que el aire caliente ascienda hacia los ojos y esto agrave la situación de ojo seco. Y gente que ya lo padecía está sufriendo aún más de ojo seco y gente que nunca había tenido ojo seco está empezando a tener los primeros síntomas. Vamos a la parte derecha de la diapositiva. Y bueno, el ojo seco como tal, como ya sabemos, no hay cura y además lo que es más grave es que la prevalencia está subestimada, está infravalorada. ¿Por qué? Pues porque, como he comentado al principio de la presentación, mucha gente padece ojo seco y lo desconoce. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente con síntomas leves y o moderados, muchas veces esto no lo reporta al profesional de la salud. Por otra parte, por afinar un poco más, se estima que entre el 15 y el 33% de personas mayores de 65 años sufrirán ojo seco. Y aún más, y el 20% de estas personas con ojo seco llegarán a desarrollar ojo seco severo. Y por último, el último dato que os quiero dar, la tendencia que estamos siguiendo hoy día de pasar de colirios con conservantes a colirios sin conservantes. En Europa aproximadamente el 60% de los colirios vendidos son multidosis sin conservantes. Y también os dejo aquí un poco el porcentaje, de acuerdo, de los países que están liderando este cambio. Bueno, aquí os he intentado, digamos, aterrizar todavía más, ¿no?, para cuando estéis en vuestros negocios, vuestros gabinetes, como intentar, digamos, facilitaros la detección de pacientes con ojo seco o con irritación, ¿no?, como ya
hemos comentado, son patologías que pueden venir marcadas por la propia, digamos, genética del individuo, que la persona sea más susceptible, pero principalmente, que es lo que os va a interesar más a vosotros, los factores que desencadenan una patología u otra. ¿Por qué hago tanto hincapié en este punto? Pues porque son factores que todo el mundo se puede encontrar en el día a día. Son factores muy normales y precisamente por esto hay un gran desconocimiento. Entonces, os he dejado indicado la irritación ocular, por qué tipo de factores se suele desencadenar, y el ojo seco, lo mismo. Sí que voy a hacer hincapié en que el ojo seco, bueno, la prevalencia se dispara a partir de los 55 años de edad. La prevalencia en mujeres también es mayor que en los hombres. Las lentillas, esto ya lo sabéis, pero sobre todo, muy importante, la multipantalla, que estamos todo el día pegados a las pantallas y esto hace que la prevalencia se dispare, y al mismo tiempo el uso de mascarillas, que aunque es muy buen recurso para luchar contra el COVID, el ojo seco lo agrava. Aquí también, si os fijáis, a ambos lados de la pantalla os he indicado un poco la verbalización que yo me he encontrado cuando estaba trabajando como farmacéutico, la verbalización que suelen utilizar los pacientes. ¿Por qué? Esto es muy importante, ya que nosotros, como profesionales de la salud, estamos muy acostumbrados a trabajar, digamos, con una palabrería muy nuestra, ¿no? Muy técnica, fotofobia, por ejemplo, ¿no? Pero seamos sensatos, al final el usuario o el paciente que llega a pediros consejo no va a decir fotofobia. Alguno puede que sí, ¿no? Pero podrá decir más, me molesta la luz, me encandila, no veo bien incluso. Entonces, bueno, os lo dejo ahí por si os sirve de ayuda. Y bueno, por intentar, digamos, afinar un poco más qué tipo de pacientes os debéis fijar, ¿vale? Tenemos básicamente tres, ¿vale? Venta libre, que no sería más que otro que busca una recomendación, ¿no? Que va a confiar en vosotros para que le deis un consejo y le solucionéis un problema. Prescripción. Aquí diréis, uy, ¿cómo prescripción? Si esto es para farmacia, no para óptica. Efectivamente, prescripción es para farmacia. Pero bueno, pero lo he querido señalar así porque os podéis encontrar con algún tipo de usuario o paciente que en algún momento haya ido al oftalmólogo, tenga una receta o tenga directamente apuntado el nombre del producto que en su día le recomendó el oftalmólogo, se lo recetó, y a vosotros, pues en este caso, solamente podéis darle el producto que pide, no vais a poder afectar nada a la decisión de compra, pero bueno, sí que podréis, digamos, aportar este valor añadido, pues a lo mejor dándole pautas para que se cuide el ojo seco, ¿no? Para mejorar esa calidad de la lágrima, ejercicios para descansar la vista, siempre buscando ese plus extra, ¿no? Potenciando aún más vuestro valor. Y por último, usuario de lentillas. Me diréis, Jesús, pero si las lentillas no es un tipo de usuario, obviamente, es una causa, ¿no? Pero debería ser casi obligatorio, ¿no? Aquel usuario que va por lentillas, que se lleva también una solución de mantenimiento, pues también, ¿por qué no recomendarle una lágrima? Porque está demostrado que todo el mundo que usa lentillas acaba abusando y no tiene esa hidratación que necesita en el momento adecuado. Aquí simplemente os dejo para que os vayáis sonando ya nuestro principal rango de productos en Avizor, ¿vale? Y por algo, como he dicho al principio, se llama una solución para cada necesidad, ¿no? Entonces, principalmente tenemos irritación y de ahí, de la derecha, todo el rango de ojo seco ocasional para el día a día, ojo seco moderado y ojo seco severo. Y por ello tenemos 4 tipos de productos para cada tipo de patología o necesidad. En primer lugar, para la irritación, Lacryfresh con aloe vera. En segundo, para ojo seco ocasional, Lacryfresh Moisture, que tiene una concentración del 0,10% de hialurónico. En azul clarito, para ojo seco moderado, Lacryfresh Ocudry 0,2% de hialurónico. Y por último, Lacryfresh Ocudry al 0,30%. Está especialmente recomendado para adaptaciones de ortoqueratología y uso nocturno, porque es muy viscoso. Ya lo explicaremos más adelante. Entonces, llegados a este punto, me gustaría que quedara muy claro que persona que os llega a la óptica, que sepáis que con las preguntas adecuadas podéis hacerle caer en la cuenta de que todo el mundo es susceptible de padecer ojo seco, y a lo mejor esa persona pues puede tener simplemente un ojo seco ocasional, pero no lo sabe, o puede tener el ojo un poco irritado y puede decir, bueno, es que he pasado mucho tiempo frente al ordenador, y a lo mejor no es de un momento, eso viene de largo, ¿no? Y muy importante, aquí 2 cosas. El principal papel, creo que de adelantarnos, anticiparnos a esa necesidad del usuario y de adelantarnos a la patología, recomendación, ¿de acuerdo? Debéis anticiparos todo esto y detectar esa necesidad. Y por otra parte, cuidado personal. Estaréis de acuerdo conmigo que cada vez, en pleno siglo XXI, estamos en la etapa de las redes sociales, en definitiva, de querer dar la mejor versión de uno mismo, ¿vale? Entonces,
hoy día, el que más y el que menos, cada vez más se utilizan cremas, todo el mundo quiere ver la mejor versión de uno mismo, y muchas veces las personas tienen pues esa mirada cansada, esa mirada con ojos rojos, usan lentillas para ver mejor, pero no se dan cuenta que un uso excesivo puede molestarles. Pues oye, anticiparnos y proponerles a una persona que a lo mejor va, no lo sé, a una reunión importante, a una entrevista de trabajo, pues saber recomendarle incluso un colirio para verse mejor, ¿no? Y a transmitir esa mejor versión de uno mismo. Entonces, dicho esto, vamos a profundizar un poquito más en cómo en Avizor os podemos echar una mano. Ahora estáis viendo en pantalla la sintomatología del ojo seco. No voy a entrar porque ya la conocemos y sería alargar la sesión innecesariamente, ¿no? Pero quiero destacar un mensaje. Y es que, como ya hemos visto, hay que cambiar el chip para acercarnos todavía más al usuario y potencial paciente. Nosotros, como profesionales de la salud, estamos acostumbrados a utilizar un lenguaje más técnico, que es el de la izquierda, pero debemos interiorizar mucho al 100% que el usuario que te llega a la óptica no va a utilizar esta palabra. Alguno lo podrá hacer, pero va a utilizar más un ojo irritado, por ejemplo, que se va a repetir más. Me pica, me escuece, me llora, y ahí es donde entra la figura del óptico para, oye, voy a indagar un poco más, voy a hacerle preguntas, voy a hacerle pruebas, a ver si puedo recomendarle algún tipo de colirio. Vale, una vez tenidas sospechas de, oye, esta persona puede ser un potencial paciente, puede necesitar un colirio, ¿cómo podéis indagar un poco más? ¿No? Pues obviamente con las pruebas para ojo seco. Y aquí no voy a entrar en profundidad porque probablemente vosotros lo sabréis mejor que yo. Simplemente mencionaros las pruebas, ¿de acuerdo? Tenemos cuestionarios de OSDI y el Dry Eye Questionary. El primero se utiliza en España y el segundo se utiliza en Inglaterra, que básicamente son una serie de test con una serie de preguntas. El primero, si no recuerdo mal, son 15 preguntas y el segundo son 5. Y en definitiva, el paciente responde a estas preguntas y os va a servir para, oye, esta persona puede tener un tipo de ojo seco leve, moderado o severo en función de la puntuación. Y os va a permitir recomendar un producto u otro. A mí la verdad que esto me gusta mucho porque es un test que el paciente puede palpar, puede tocar, ¿no? Va a entender perfectamente lo que estáis haciendo y va a percibir mucho ese valor. Muchas veces hay personas que las pruebas diagnósticas les asustan un poco y les tiran para atrás. Y bueno, aquí tendríamos, pues, como ya sabemos, tinción corneal, el break-up time o tiempo de ruptura y calidad y cantidad lagrimal, que es el test de Swimmer, como todos conocemos. Finalmente, pero está reservado más a algunas clínicas muy concretas y hospitales, que es el Tear Lab, que es para medir la osmolaridad de la lágrima, ¿vale? Pero esto es un poquito menos habitual. Os dejo aquí simplemente, ¿vale?, una tabla que aúna todos los valores para que os orientéis a la hora de determinar si es un tipo de ojo seco u otro. Esta sesión va a ser grabada, pero si por algún motivo queréis tener la presentación o queréis tener esta tabla, me lo pedís a mi contacto, se lo pedís a los organizadores y no tendré ningún problema en facilitárosla. Creo que es muy útil, la información resumida y más que nada conveniente, muy manejable. Y bueno, aquí quería destacar especialmente los cuestionarios para que podáis verlos en grande, ¿de acuerdo? Antes he dicho 15 preguntas, el test de OSDI tiene 12 preguntas y el Patient Dry Eye Questionary tiene 5, ¿de acuerdo? Y como veis, son preguntas muy sencillas que al final, sumando y haciendo una pequeña operación al final, automáticamente os va a dar una respuesta para poder, ante una sospecha de ojo seco, poder recomendar un producto u otro. Bueno, y ahora ya vamos a aterrizar cada vez más, ¿vale? Vamos siguiendo el flujo de la presentación desde un aspecto más general a un aspecto más específico. Y llegamos a tratamientos de ojo seco. Aquí, como es obvio, de qué vamos a hablar, ¿no? De lágrimas artificiales, colirios o gotas. En definitiva, es el mismo producto, pero con diferentes nombres. ¿Tratamientos hay más? Por supuesto, hay más, pero están más reservados al territorio del oftalmólogo. En el caso de las lágrimas, esto, por supuesto, o sea, en España están caracterizadas como productos sanitarios, no medicamentos, pero sí que soy consciente que en Latinoamérica hay algunos productos que están considerados como medicamentos. Entonces ya, en función desde donde os estoy conectando, pues tendréis que ver la legislación de cada país. Me consta que en Colombia están categorizados como producto sanitario, ¿de acuerdo? Y al final, ¿cuál es el objetivo de estos productos? Pues nada, suplir esa lágrima, recuperar, restaurar el balance hídrico. Composición en general
principalmente agua, tienen una serie de componentes que van a ayudar a unas funciones u a otras, y lo que más nos va a interesar, el principio activo, ¿vale? En Avizor, precisamente, utilizamos ácido hialurónico, que a día de hoy es la molécula de elección que más se suele utilizar ante el ojo seco. Y bueno, os decía que esto no es solamente de recomendar un producto, ¿no? Sino que además de aportar un valor extra, ¿no? Entonces, bueno, simplemente a modo de ejemplo, cuando estéis en vuestras ópticas, vendiendo algún tipo de producto, pues nada, en un par de minutos podéis recomendar, por ejemplo, y el usuario lo va a aceptar muy de buena gana, van a estar encantados, pues por ejemplo, consejos de hábitos de vida saludable, cosas que ya lo sabéis vosotros, no hay que hacer un esfuerzo extra, y el usuario incluso muchas veces también lo sabe, pero hace falta recordárselo, ¿vale? Hacer simplemente un impacto más a modo de recordatorio. Y bueno, por ejemplo, higiene del párpado para eliminar residuos, uso moderado de lentes de contacto, moderada exposición a corrientes de aire, como puede ser calefacción o en Latinoamérica ahora mismo aire acondicionado, ¿no? Que allí lo usáis mucho. Descansar la vista cada 20 minutos, especialmente si estamos enfocados todo el día en pantallas. Personas que conduzcan muchas distancias, lo mismo. Y bueno, y se puede ir un poco más allá y pues algún consejo a nivel, oye, pues al igual que intentamos mejorar el ojo seco desde fuera con lágrimas artificiales, ¿por qué no desde el interior con una buena dieta adecuada en una cantidad de ácidos grasos omega 3 o un complemento alimenticio incluso, que va a mejorar esa calidad de la lágrima? Bueno, llegamos a la segunda diapositiva en la que me he puesto un poquito más técnico. La primera fue la de el ciclo de la fisiopatología. Ahora es los factores clave que intervienen en el ojo seco, ¿vale? Para mí lo más importante son estos tres que vemos en pantalla. Los dos de arriba, la osmolaridad o concentración y viscosidad o densidad, que están como más relacionados con el colirio en sí, ¿de acuerdo? El colirio, el líquido que está dentro del frasco. Y por otra parte, la molécula lubricante, ¿vale? Que dentro de esta solución va a jugar un papel clave. Vamos a empezar por las dos primeras. Osmolaridad, concentración y viscosidad o densidad. Empezamos por la concentración. Esto en definitiva tenemos, como he explicado un poco al principio, tenemos una lágrima con una cantidad de solutos en su interior. Una lágrima sana, digamos que es isotónica. Pero ¿qué pasa si tenemos un ojo seco? Que esta lágrima, debido a que quitamos parte del agua, se va a volver hipertónica. Indirectamente aumentamos la concentración. Y así es, pues un ojo seco moderado o severo va a ser hipertónica o muy hipertónica. Entonces, para intentar regular este balance hídrico, hay que proporcionar un colirio que tenga las especificaciones adecuadas en osmolaridad. En el caso de un ojo seco, entre comillas, sano, ojo seco ocasional, con una lágrima isotónica, pues en el Avizor que recomendamos tenemos el colirio, la Grifes Moisture, que tiene unas condiciones de osmolaridad muy similares a la lágrima humana natural. Por contra, si vamos a este lágrima patológica, lágrima hipertónica, que hay que aportar una solución hipotónica para compensar ese balance hídrico, que proponemos dos soluciones en función de si es ojo seco moderado con una lágrima hipertónica o ojo seco severo con una lágrima aún más hipertónica. Para esto proponemos Ocudray 0,2 y Ocudray 0,3, que tiene el primero una lágrima hipotónica, poco concentrada, y el segundo aún más hipotónica, ¿de acuerdo? Si vamos a la parte derecha de la pantalla, viscosidad o densidad, siguiendo el mismo patrón que acabamos de ver con la osmolaridad, debido a que a una mayor viscosidad la retención y permanencia de la lágrima va a ser mayor y por tanto mayor hidratación, seguimos el mismo razonamiento. Tenemos de izquierda a derecha de menos viscoso a más viscoso, la Grifes Moisture con una viscosidad muy similar a la lágrima humana y luego la Grifes Ocudray al 0,20% y al 0,30%, siendo esta última la más viscosa de todas, que es por ello que la recomendamos para uso nocturno. ¿Por qué? Porque al ser tan viscosa, hidratar mucho, ¿qué va a pasar? Va a provocar un poco de visión borrosa. ¿Se puede usar durante el día? Por supuesto, pero cuando recomendáis a vuestros pacientes este producto, si la usan durante el día, decirle que durante unos minutos van a tener la visión borrosa. Y claro, a lo mejor una persona que tiene que conducir enseguida y ponerse el colirio, pues no va a ser para esa persona. Mejor utilizarlo por la noche o ponerle un colirio de menos densidad. Llegamos ahora a la joya de la corona, que sería la molécula lubricante, ¿no? Entonces podemos jugar con osmolaridad, podemos jugar con viscosidad y con la propia molécula. En este caso, en
analizador lo que solemos utilizar siempre es ácido hialurónico. ¿Por qué? Pues porque actualmente es la molécula de elección a nivel de hidratación en ojo seco y aparte nos gusta mucho porque es una molécula, digamos, natural, ¿no? En el propio organismo podemos encontrarlo y en particular en el humor vítreo del ojo. ¿Y por qué esta molécula es muy buena a nivel de hidratación? ¿Qué lo hace diferente al resto de alternativas? Dos cosas. Tiene un alto poder de humectación debido a que tiene un alto poder para retener agua. Y esto es debido a su peso molecular, ¿de acuerdo? A más peso molecular, entre comillas, podríamos decir que es más cálida y más agua va a poder retener. Esto es muy importante porque ahora parece que estamos a la carrera, ¿no? De a ver qué compañía saca el colillo con más concentración de hialurónico. Y sí, esto es importante, pero no hay que olvidarnos de la concentración ni del peso molecular. Y por otra parte, las propiedades bioadhesivas, mucomiméticas, y es que además de hidratarlo, va a crear digamos, un pequeño film sobre el ojo, que además, aparte de hidratar, va a intentar evitar la evaporación de la lágrima. Y bueno, como he dicho ya, ¿vale? Insistir que no todos son iguales, depende del peso molecular, y bueno, y actualmente es la molécula de elección, no lo decimos nosotros, sino que, bueno, aquí os dejo una gráfica que se sacó del consenso de la SESOP, que es la Sociedad Española de Superficie Ocular y Córnea. Como veis, el 98% de los encuestados seleccionó como primera molécula de elección el hialurónico. Y bueno, ahí podéis ver también todos los demás. Bueno, por daros un par de pinceladas en lo que se refiere a formulaciones, a formatos, probablemente habréis visto un montón de ellos, que si multidosis con conservante, que si unidosis, que si multidosis sin conservantes, y os preguntaréis cuál es mejor, cuál recomiendo a mi cliente, a mis pacientes. Pues bueno, yo sinceramente voy a ser sensato. Por encima de las ventajas que pueda otorgar cada tipo de presentación, al final es lo que vuestro interlocutor, vuestro cliente se sienta más cómodo. Ahora bien, por otra parte, sí que es verdad que cada vez hay una tendencia mayor a eliminar los conservantes de todas las formulaciones y es por ello que han surgido diferentes presentaciones en multidosis sin conservante. En el caso nuestro, en Avizor, pues seleccionamos este dispositivo que es de la compañía Aptar y bueno, y creemos que la verdad que son todo ventajas. Es un dispositivo de 10 mililitros con 300 drops de lágrimas en su interior y la principal ventaja, pues como es obvio, es que dura sin conservantes y estéril durante 90 días sin contaminarse desde que se abre. Entonces esto la verdad que es muy conveniente. Y por otra parte, ahora que está tan de moda la tendencia eco-friendly, hay estudios que dicen que ese tipo de formulación acaba consumiendo menos plástico que formatos unidosis. Bueno, llegamos por fin a la gama de Avizor, que yo creo que va a ser bastante fácil de entender, ya que lo que vamos a ver en los productos va a ser más bien qué es lo que hacen, para qué sirve, porque las características, si os fijáis, ahora lo iréis viendo, ya lo hemos visto a medida que hemos ido avanzando por la presentación. Entonces, bueno, principalmente, nuestro principal portfolio de productos es lo que veis en pantalla, ¿vale? Como este congreso es internacional, no en todos los países, lamentablemente, está todo disponible, pero esperemos que, como está gustando mucho, pueda llegar antes o después a todos vosotros. Como hemos comentado ya, ¿vale? No voy a entrar en detalle en toda esta tabla, que hay mucho contenido, pero de izquierda a derecha me gustaría que os fijarais en un par de cosas. Os suenan ya, ¿verdad? Los productos. De izquierda a derecha tenemos la Actifresh Aloe para irritación y luego tenemos la Actifresh Moisture, Ocudray 02 y Ocudray 03 en función de si es para ojo seco, ocasional, moderado o severo. Y si os fijáis, el título de la ponencia se llama Una solución para cada necesidad, ¿no? Todo tiene un porqué, ya no vale todo para todo, ¿no? Siempre, cada vez la ciencia va avanzando y en todos los campos cada vez buscamos respuestas más específicas. En este caso, si os fijáis, utilizamos diferentes lubricantes para cada una de ellas, con una combinación de ellos específica. No vale todo para todo. Y si os fijáis, justo debajo, el símbolo de los corchetes, que lo he querido reflejar como la concentración de osmolar y la viscosidad. Si os fijáis, las dos primeras fórmulas son isotónicas y tienen una viscosidad 3,5, me dan igual los números, muy similar a la de la lágrima humana, ¿no? Pero por otra parte, si ya avanzamos al 0,2 y 0,3, veis cómo esa isotonicidad va disminuyendo el numerito hasta convertirse
en hipotónico y la última aún más hipotónico. En cambio, viscosidad es todo lo contrario. Tenemos una viscosidad de 3,5 y veis cómo el número va aumentando, respondiendo así a por qué el 0,3 es la fórmula más viscosa de todas y la 0,2 tiene una viscosidad intermedia. Y bueno, por encima de todo, por encima de las fórmulas, al final en Avizor, ¿por qué apostamos? ¿Cuáles son los factores que nos diferencian? Pues bueno, por encima de todo, cada vez más estamos apostando por moléculas de origen natural. Esto principalmente va, en este caso, por el aloe vera y el ácido hialurónico. Pero también tenemos otros productos con componentes herbales en su composición. Segundo punto, sinergia molecular. Pues bueno, aquí también apostamos tenemos un conocimiento, sabemos que hay moléculas que funcionan muy bien por separado, pues oye, vamos a intentar conseguir lo máximo de nuestras fórmulas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Intentar poner conjuntamente en un producto moléculas que sabemos que por separado funcionan bien, intentar que se potencien entre ellas para conseguir un mejor efecto. Alto peso molecular. En este caso, obviamente, va por el hialurónico. Muy importante. Molécula de hialurónico a más peso molecular, más capacidad de retención de agua va a tener y, por tanto, más hidratación. El siguiente cuadro, como ya hemos dicho y os podéis imaginar, adaptamos las propiedades de cada producto para intentar conectar, machear lo mejor posible ese producto al diferente, digamos, uso del producto, al diferente grado de ojo seco en este caso. Apostamos cada vez más por productos sin conservantes y sobre todo multidosis sin conservantes. Y el último punto, comentar que absolutamente todas las fórmulas de Avizor son compatibles con lentes de contacto. Y bueno, llegamos finalmente a la parte de producto, ¿vale? Aquí voy a empezar con un producto que hasta ahora no lo había mencionado, que es el Lacrifresh Cleaning, ¿de acuerdo? Este es un producto multidosis con conservantes que está especialmente indicado y es muy conveniente para usuarios de lentes de contacto, ¿de acuerdo? Porque aparte de aliviar esta sequedad, esta molestia del ojo, aparte va a poder limpiar la propia lentilla on the go, ¿no? Con el propio parpadeo. Esto es debido a que lleva povidona y además, como agente limpiador, poloxamer. Es muy cómodo para usuarios de lentes de contacto. Pasamos a la Lacrifresh Aloe, que de este sí hemos hablado. No voy a entrar en detalle, ya lo habéis visto. Lo que tenéis en pantalla es el formato Aptar, que es el multidosis sin conservantes, dura 90 días. ¿Y para qué está indicado? Pues bueno, lo que ya hemos visto. Irritación ocular causadas por diferentes factores ambientales. Lentes de contacto, dispositivos digitales. ¿Y qué componentes lleva? Principalmente 3. Aloe vera, que va a actuar como alivio natural, agente hidratante natural y protector. Por otra parte, buscando, digamos, esa sinergia molecular y promelosa, que también va a favorecer como agente lubricante y viscosificante. Y por otra parte, electrolitos esenciales que se encuentran de forma natural en el propio ojo, ayudando a mantener las propias estructuras del ojo. Llegamos a la Lacrifresh Moisture. Aquí comentaros que componente principal, ácido hialurónico, por las propiedades que ya hemos visto, ¿vale? Tiene un gran poder hidratante y al mismo tiempo propiedades bioadhesivas y mucomiméticas. Muy importante, en este caso, si os fijáis, vais a ver que tiene el mayor número de presentaciones, unidosis, multidosis con conservante, multidosis sin conservantes. De hecho, es nuestra lágrima más vendida, la multidosis con conservante. Y os preguntaréis, ¿por qué? Si precisamente la tendencia es eliminar los conservantes porque pueden provocar irritación ocular, ¿no? Pues esto es principalmente porque es verdad que hay parte de la población que le puede afectar, pero sobre todo cuando se produce, digamos, estas molestias, es cuando se utiliza el producto repetidamente. Para esto, para usar el producto repetidamente y más frecuentemente en el tiempo, pues tenemos o bien el formato unidosis, bien el formato multidosis sin conservantes, o bien ya incluso el Ocudry 0,2, que lo veremos ahora. La multidosis con conservante está pensado para este ojo seco muy ocasional, que se use muy poco el colirio y bueno, es más económica y muy conveniente. Pero tenemos, digamos, diferentes opciones para cada tipo de usuario y cada tipo de necesidad. Llegamos al 0,2. Al 0,2 podréis pensar, bueno, quizás solamente es una mejora respecto a la Moisture, ya que es para ojo seco moderado. Sí, es una mejora en concentración de hialurónico, ya que hemos aumentado la concentración, pero al mismo tiempo, fijaos, buscando esa sinergia molecular que añadimos a la fórmula, glicerina y povidona, que actúan como lubricantes y humectantes, potenciando el efecto entre todos ellos. Y por último, al igual que la aloe, si recordáis, también tiene
electrolitos esenciales, que lo que va a ayudar es a mantener las funciones del propio ojo. Insisto, por recordar, es un poquito más hipotónica respecto a la fórmula Moisture y a la lágrima natural, y al mismo tiempo un poco más viscosa. Y por último, el último producto, tenemos la Lacryfresh Ocudray al 0,3%. Esta es aún más mejorada que la 0,2, con más concentración de hialurónico y más cantidad de glicerina y povidona, y además tiene electrolitos esenciales. Como podéis adivinar, va a ser una fórmula muy viscosa. ¿Y por qué va a destacar? Porque va a ser nuestra fórmula más hipotónica y más viscosa de todas. Especialmente por ello, va a ser recomendada para ortoqueratología y uso nocturno. ¿Qué formatos tenemos? Multidosis sin conservantes y unidosis. Y bueno, hasta aquí la presentación. Hemos alcanzado el final. Espero que os haya gustado. He intentado hacerlo lo más light posible y al mismo tiempo práctica, que realmente os sirva en vuestro día a día. Y nada, como consejo, si tenéis posibilidades de pedir muestras para probar los propios productos vosotros mismos y poder hacer una mejor recomendación, os lo recomiendo. Válgame la redundancia. Bueno, cualquier cosa que necesitéis, tenéis mi contacto, tenéis el contacto de los organizadores, y si os hiciera falta cualquier consulta o la propia presentación, no dudéis en pedírmela. Muchas gracias. Que tengáis un buen día. Disfrutad.